Soy Germán Huici y, entre otras cosas, escribo ensayos. Acabo de publicar Desde el infierno, que es mi cuarto ensayo, con la editorial TREA. Es un análisis ideológico, sobre todo, del mundo contemporáneo, muy desde mi perspectiva personal, y bueno, es un análisis pesimista del mundo en el que vivimos, que creo que tiene características infernales. El infierno, o el infierno contemporáneo, o el infierno de Germán, es un poco un concepto que me he inventado para describir el mundo en el que vivimos. ¿Y por qué lo he llamado infierno? Para empezar, es un sitio en el que estamos como encerrados, ¿no? Porque es una era de la que no se ve mucho la era siguiente. Hay una sensación de fin de historia, o de refin de historia, o de epílogo de la historia, o del excremento de la historia, ¿no? Ya no hay historia ni hay nada, solo es seguir. La modernidad fue la era de las revoluciones, todas esas revoluciones fallaron y hay una especie de sensación de fatalidad y de que hay que seguir en esta especie de proceso tardocapitalista hacia la nada. En el infierno de Dante, en la puerta ponía: abandonad toda esperanza los que aquí entráis, y vivimos en ese estado de falta de esperanza. Luego, aparte, también me dedico a definir ese infierno. Lo que yo considero que es más primario, más básico de la vida de las personas, que es muchas cosas en realidad, algunas como simbolizar la muerte, cosa que ha caído en crisis, porque la gente no se está pudiendo despedir de sus muertos en la cuarentena. Algo fundamental para mí, que es el hedonismo más básico, que es algo que ha guiado a los seres humanos y que ha sido central en la vida: comer bien, bailar, todos los placeres sensuales, que no tienen por qué ser viciosos ni excesivos, son sencillos. Pues muchas de esas cosas que nos hacen humanos, que no sé si ser humano es algo bueno, pero es lo que somos, han sido sustituidas por otras cosas. Es como cuando te mueres, te vas al infierno y ya no vives tu vida normal, sino que vives una vida de tormento. Y ese tormento principalmente surge de dos campos que sustituyen a la vida experiencial. Uno de esos dos campos es la espectacularidad, que en concreto en el libro está muy asociada a las imágenes encuadradas, que es un concepto que me invento un poco en el libro, y que son todas las imágenes que se engloban en un marco. Hay una breve historia de esa evolución, ¿no? De cómo primero se empiezan a hacer, pues, las primeras imágenes dentro de marcos en paredes y se inventan los cuadros, cómo esos cuadros cobran en el Renacimiento una importancia cultural tremenda, y ese cuadro renacentista con perspectiva se convierte en las pantallas, que nos han acabado encerrando, ¿no? Las pantallas eran un sitio donde mirabas como hacia otro mundo, que era el mundo del marco, y ahora ya el mundo del marco como que nos ha comido, y queremos estar dentro del marco en la red social, y ahora en la cuarentena, que ya no podemos ni salir de casa, el sexo se hace dentro del marco, hablas con tu familia en el marco. ¿Cuánta gente habrá habido que el último contacto que ha tenido con una persona, un familiar que luego ha muerto, ha sido a través del marco? Y bueno, pues ese es el primer segmento, que podemos llamarlo espectáculo o virtualidad, pero muy en concreto en la pantalla, que sustituye al mundo. Y el otro campo que sustituye al mundo para mí es el burocrático. ¿Qué es la burocracia? Pues la burocracia es lo que todos entendemos por burocracia, pero yo hago una filosofización de la misma, muy basada en Max Weber, pero con más elementos. Digamos que amplío el concepto, y para mí burocracia es todos esos entramados de reglas, esos corpus técnicos de reglas, convenciones, números, datos, esos corpus técnicos racionalizados que sustituyen la forma más, yo diría, convencional y directa de hacer las cosas, y experiencial. La burocracia siempre es parece muy compleja, pero en realidad es una simplificación de lo que somos. Entonces esos son los barrotes de esta cárcel infernal.
Y luego todo el libro gira mucho en torno a experiencias mías personales. Menciono filósofos, pero menciono también amigos que me han abierto temas o que me han dicho cosas que me han hecho pensar y conversaciones que he tenido con ellos. En contra del narrador omnisciente, que es el protagonista de la inmensa mayoría de ensayos, esto es un libro escrito con un narrador en primera persona, por esa reivindicación de la experiencia que está tan degradada en el infierno, la experiencia personal, la experiencia directa. Pues un poco también en ese sentido he querido escribir un ensayo escrito desde la experiencia. Al principio yo estaba en una situación que me ha venido bien para escribir el libro, porque yo no estaba, bueno, en ese momento no tenía casa propia, iba durmiendo un poco donde podía y no conseguía pues ni leer ni escribir con la regularidad que me gustaría y que es normalmente positiva para escribir un ensayo, ¿no? Y entonces me planteé empezar a escribir una serie de notas y acabo anudando un libro que termina en el coronavirus. Es un libro que se ha acabado de escribir hace muy poco y que tiene un epílogo que habla un poco, da un análisis ideológico, filosófico de la pandemia y de las medidas que se han tomado en muchos países del mundo de cuarentena. Pues en la cuarentena cristaliza totalmente esa sensación de falta de esperanza. A mí me ha deprimido mucho cómo la gente se ha entregado a la cuarentena, ¿no? Cómo se han entregado de una manera muy acrítica a una legislación muy autoritaria. Es la radicalización del infierno que yo había planteado. Mi padre me dijo, lo que está pasando es terrible, pero qué bien te ha venido para el libro, ¿no? Y con mucha ironía. Y es un poco así, ¿no? Si yo he dicho que esto se sustenta en la burocracia en la pantalla, pues como no podía ser de otra manera, según mi punto de vista, la cuarentena ha sido una clara manifestación de la ideología del presente, o sea, una clara radicalización de lo que yo llamo un infierno. Pues nada, que espero que el libro os interese. No tengo la solución, pero creo que la solución pasa por reconocer el problema y creo que cuando cambie la visión de este infierno cambiará, empezará a cambiar el infierno, es la única esperanza.